Hola, mi nombre es Juliana Ramos y mi grupo está conformado por Cintia Sandoval, Sara Ortiz, Valeria San Miguel y Gisela Escaño. Nosotros somos estudiantes de microbiología de tercer semestre y estaremos exponiendo acerca de los temas glucólisis, ciclo de Krebs, respiración aerobia y anaerobia y ciclo de Calvin en la asignatura de bioquímica microbiana. La glucólisis o glicólisis es la principal ruta de metabolismo de la glucosa, cuyo objetivo final consiste en la obtención de piruvato de energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADH a partir de este carbohidrato. Esta ruta, explicada por completo en la década de 1930 por Gustav Endem y Otto Meyerhof, mientras estudiaban el consumo de glucosa en las células del músculo esquelético, consiste en la oxidación completa de dicho monosacárido y, por sí sola, representa una vía anaerobia para la obtención de energía. Esta ocurre en todos los organismos vivos que existen, unicelulares o pluricelulares, procariotas o eucariotas, tanto en organismos aerobios como anaerobios, y se piensa que es una cadena de reacciones muy conservada evolutivamente en la naturaleza. Esto ocurre en el citosol de la célula. En el balance químico y energético, por cada molécula de glucosa degradada se forman 2 de piruvato. Se invierten 2 ATP en la fase preparatoria y se forman 2 ATP por cada piruvato en la fase de beneficios. Además, la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato produce NADH. Luego, por cada glucosa degradada se generan 2 ATP más 2 NADH. El balance global de esta reacción es de glucosa más 2 ADP más 2 NAD a 2 piruvato más 2 ATP más 2 NADH. En el balance energético se tiene que de glucosa más 2 ADP más 2 NAD a 2 piruvato más 8 ATP. Al final, la ganancia neta será de 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvato. El ciclo de ácido cítrico de los ácidos tricarboxílicos, ciclo TCA o ciclo de Krebs en honor a Sir Hans Krebs, quien reunió atribuciones acumuladas de otros científicos en 1930 sobre el ciclo, el cual fue la primera ruta metabólica descubierta, es básicamente la ruta en donde se oxida el acetil-CoA producida por la oxidación de piruvato derivada de la glucosa como materia prima, y en una serie de reacciones recolecta gran parte de energía de sus enlaces en forma de moléculas de NADH, FADH y ATP. Este proceso ocurre en la matriz mitocondrial de las eucariotas y en el citosol de las procariotas. Un dato curioso de esta ruta es que es una ruta anfibólica, es decir, sirve para procesos catabólicos como para procesos anabólicos. En cada vuelta del ciclo de Krebs se produce la entrada de un grupo acetilo de 2 carbonos y su salida en forma de CO2, en donde parte de la energía se encuentra en electrones con alta carga energética que es recolectada por el FADH y el NADH, los que posteriormente son recolectados por el FADH y el NADH, los que posteriormente son recolectados por la cadena respiratoria para así producir la mayor cantidad de ATP posible. El ciclo de Krebs está formado por 8 reacciones químicas, de las cuales 3 son irreversibles. La primera, la formación del citrato, y las descarboxilaciones oxidativas se denominan así debido a que se pierde carbono en CO2 y se pierden también electrones. También ocurren 2 hidrogenaciones, las cuales se denominan así debido a que pierden electrones en forma de hidrógeno, pero no en forma de carbono. También ocurre una hidratación neta, es decir, participa una molécula de agua y una fosforilación a nivel de sustrato.
es decir, se forma GTP o ATP en una reacción química por medio de la formación de un enlace fosfato de alta energía. Entonces, si queremos saber cuáles son todos los productos del ciclo de Krebs, se puede afirmar que por una vuelta entran 2 carbonos de acetil-CoA y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Se generan 3 moléculas de NADH y una de FADH. Produce una molécula de ATP o GTP. Y también hay una liberación de electrones que posteriormente serán utilizados en la cadena respiratoria. Pero tomando en cuenta la respiración celular y que cada glucosa que entra va a realizar la glucólisis y ante esto la glucosa se degrada a 2 piruvatos, los cuales van a formar 2 acetil-CoA, se deben realizar 2 vueltas, es decir, 2 ciclos de Krebs, 1 por cada acetil-CoA. Entonces, si yo quisiera saber el resultado del ciclo de Krebs por molécula de glucosa, sería 4 dióxidos de carbono, 6 NADH, 2 FADH y 2 GTP o ATP. Entonces, al final de la respiración se producen 4 moléculas de ATP, 2 por glucólisis y 2 por el ciclo de Krebs. Y junto con el resto de los electrones de alta energía recolectados por el NADH y el FADH, que posteriormente irían a la cadena respiratoria, se genera un proceso llamado quimiósmosis, en donde se produce la mayor cantidad de ATP posible. La respiración aerobia. La respiración aerobia es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por glucólisis se desdobla a dióxido de carbono y agua y se producen grandes cantidades de ATP. Esta utiliza la glucosa como combustible y el oxígeno como aceptor final de electrones. Es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas, en este caso la glucosa, por un proceso complejo en el que el carbono es oxidado y en el que es oxígeno procedente del aire es el oxidante empleado. Esta respiración es el proceso responsable de que la mayoría de los seres vivos, en este caso los llamados aerobios, requieran oxígeno, y es propia de los organismos eucariotas en general y de algunos tipos de bacterias. Esta respiración consta de 4 etapas: la glucólisis, la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs y por último la cadena respiratoria. El proceso da comienzo con la glucólisis. Ocurre en el citoplasma y se rompen los enlaces químicos de la glucosa y se libera energía. La glucosa formada por 6 átomos se rompe por la mitad y se forman 2 compuestos de 3 carbonos. En este caso se da la formación del ácido pirúvico. Luego se da el ciclo de Krebs. Durante este proceso, un compuesto formado por 2 carbonos, el acetilo, se degrada completamente uniéndose a un compuesto de 4 átomos de carbono, formando así otro compuesto de 6. Luego, este pierde un carbono y se forma uno de 5, y después de esto se pierde otro carbono y se degrada completamente formando 2 moléculas de dióxido de carbono. En este proceso hay liberación de energía. Por último, se da la cadena respiratoria. Como resultado de la glucólisis y el ciclo de Krebs, la glucosa se divide y forma moléculas de CO2, liberando energía para la formación de ATP y átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno provenientes de las etapas anteriores se combinan con el oxígeno, que ya pasó por el citoplasma y luego por las membranas mitocondriales, siendo en la matriz de la mitocondria donde se une a los electrones y protones para así formar la molécula de agua. En esta oxidación final, que es compleja, y en los procesos ya dados anteriormente, se obtiene la energía necesaria para la fosforilación del ATP. En conclusión, tenemos que en la presencia de oxígeno, el ácido pirúvico obtenido durante la glucólisis es oxidado para proporcionar energía, dióxido de carbono y agua, y a esta serie de reacciones es que se le conoce con el nombre de respiración aeróbica. Una de las ventajas de esta respiración es la cantidad de energía que se libera. Sin oxígeno, los organismos pueden dividir la glucosa en solo 2 moléculas de piruvato. Esto libera energía solamente para producir 2 moléculas de ATP. Con oxígeno, los organismos pueden descomponer la glucosa hasta que se transforma en dióxido de carbono. Esto libera la energía suficiente para producir hasta 38 moléculas de ATP. Por lo tanto, la respiración aeróbica libera mucha más energía que la respiración anaeróbica. Respiración anaerobia.
La respiración anaerobia o anaeróbica es un proceso biológico de oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno. La respiración celular anaerobia es similar a la respiración celular aerobia en que los electrones extraídos de una molécula de combustible pasan a través de una cadena de transporte de electrones para impulsar la síntesis de ATP. Algunos organismos utilizan sulfato como aceptor final de electrones al final de la cadena de transporte, mientras que otros utilizan nitrato o azufre o una de otras varias moléculas. La respiración anaerobia tiene como objetivo permitir a los organismos en condiciones sin oxígeno liberar energía de combustible para potenciar sus funciones vitales. El proceso de respiración anaerobia tiene lugar en el citoplasma de las células, donde la mayoría de las células que usan este tipo de respiración son bacterias o arqueas que no tienen orgánulos especializados. No hay que confundir la respiración anaeróbica con la fermentación, debido a que en la fermentación no existe en absoluto una cadena de transporte de electrones y el aceptor final de electrones es una molécula orgánica. Estos dos tipos de metabolismo tienen solo en común el no ser dependientes de oxígeno. La fermentación es otra vía anaeróbica que no requiere oxígeno, que degrada la glucosa. Esta se realiza en muchos tipos de células y organismos. En la fermentación, la única vía de extracción de energía es en la glucólisis, con 1 o 2 reacciones extras al final. La respiración anaerobia se puede clasificar de acuerdo con el tipo de elemento químico empleado en sustitución del oxígeno, o sea, como receptor de electrones durante el proceso metabólico. Así puede haber muchos tipos de procesos de esta naturaleza, pero los principales o los más comunes pueden ser la respiración anaerobia mediante nitratos. En este caso, los microorganismos consumen nitratos para reducirlos a nitritos al incorporarles electrones. Sin embargo, dado que los nitritos suelen ser tóxicos para la mayoría de las formas de vida, es mucho más común que el producto final de este proceso vaya más allá, hasta el nitrógeno biatómico, que es un gas inerte. Este proceso se le conoce como desnitrificación. También tenemos la respiración anaerobia mediante sulfatos, que es un poco similar al caso anterior, pero con derivados del azufre. Es un gas bastante raro y pertenece a las bacterias totalmente anaeróbicas, mientras que el caso previo puede ocurrir como alternativa a la escasez momentánea de oxígeno. En este proceso de reducción del sulfato se subproducen radicales del azufre. En la respiración anaerobia mediante dióxido de carbono, algunos grupos de arqueas productoras de gas metano consumen dióxido de carbono para emplearlo como receptor de electrones. De esta naturaleza son los microorganismos que habitan en el tracto digestivo de los rumiantes, por ejemplo, en donde otros microorganismos les suministran del hidrógeno que requieren para el proceso. Y por último, tenemos la respiración anaerobia mediante iones de hierro. Este último caso es común entre ciertas bacterias capaces de consumir iones férricos, reduciéndolos a iones ferrosos, dado que este tipo de moléculas del hierro son muy comunes en la corteza terrestre. Es lo que ocurre en el fondo de los pantanos, en donde por acción bacteriana se dan sedimentos importantes de hierro. Cabe resaltar que la respiración anaerobia mediante nitratos, sulfatos, dióxido de carbono e iones de hierro no son los únicos tipos de respiración anaerobia. También existen otras sustancias que reemplazan el oxígeno como aceptor de electrones, que pueden ser el selenato, el arsenato, el fumarato, el clorobenzoato, como se observa en la imagen que tenemos aquí en la diapositiva. El ciclo de Calvin hace parte de la fase oscura de la fotosíntesis, o también llamada reacción Blackman o fijación.
en donde el principal objetivo es fijar el carbono del dióxido de carbono en una estructura sólida como la glucosa con el fin de generar energía. Este ciclo ocurre en el estoma de la célula, el cual es el espacio dentro del cloroplasto entre los hilacoides y lametas. Este ciclo utiliza los productos de la fase luminosa, NADPH y ATP, para la producción de glucosa. Cuenta con 5 etapas: la activación, fijación del CO2, reducción, desdoblamiento y regeneración. En el primero, la ribosa monofosfato se activa dado a que capta un fosfato de ATP y pasa a convertirse a ribosa difosfato y el ATP pasa a ADP. En la segunda parte, la ribosa bifosfato tiene que capturar el CO2 y esto lo hace con la ayuda de una enzima llamada ribosa bifosfato carboxioxidasa, formando el fosfoliferato. Este fosfoliferato va a capturar electrones del NADPH y ese NADPH pasa a NADP por medio de la reducción. Cuando el fosfoliferato capta esos electrones pasa a ser un fosfogliceraldehído o PEGAL, el cual permite la síntesis de material orgánico. El fosfogliceraldehído se desdobla en glucosa y en ribosa monofosfato para que el ciclo continúe. A esto se le denomina regeneración. Entonces debemos tener en cuenta que cada 6 vueltas del ciclo de Calvin-Benson, una molécula de fructosa que al isomerarse se convierte en una glucosa, es decir, cada vuelta produce una fructosa 6-fosfato, la cual a las 6 vueltas se isomeriza formando una glucosa. Entonces, para finalizar, como son 6 vueltas, se tiene que tener en cuenta que son 6 dióxidos de carbono, 6 ribulosas bifosfato, 6 ribulosas monofosfato, 12 PEGAL y 12 fosfoliferato. También entran 12 ATP y se reducen formando 12 ADP más PI, lo que significa fósforo inorgánico. También entran 12 NADPH y se reducen formando 12 NADP.